Jesús vino a la tierra a enseñar, a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas. Dios no cambia, Dios es sobrenatural. El pastor Freddy Delgado presenta el programa Es tiempo de lo sobrenatural. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. Es el tiempo de lo sobrenatural. En todas las áreas de nuestras vidas, In every area of our lives, Dios tiene una voluntad. God has a will. Dije en todas las áreas de nuestras vidas. I said in every will of our lives. You name me an area on your life, Me puede decir una área en su vida and I'm going to tell you God has a will for that. y le voy a decir que Dios tiene una voluntad para eso. En todas las áreas, In all Dios areas, tiene su voluntad. God has His will. En todo lo que usted hace o va a hacer, Dios tiene una voluntad. In everything that you do or will do, God Y has si a will. conocemos la voluntad de Dios, And if we know God's no will, me está mirando acá. you're not looking at me Si here. conocemos la voluntad de Dios, If we know God's will, todo te va a ir bien. then everything will go well for you. Todo garantizado. It is guaranteed. Todo te va a ir bien. Everything will go well Diga for you. gracias, Señor. Say thank you, Y Lord. vas a tener un resto del año glorioso. And you will have the remainder of the year that will be glorious. ¿Por qué? Why? Porque estás en la voluntad de Dios. Because you're in God's will. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? So what is it that we'll do today? Usted va a ser empoderado, You will be usted va empowered. a ser You movilizado. will be mobilized. Y cuando me preguntan qué es la voluntad de Dios, And when you ask me, what is God's will? la voluntad de Dios es lo que está en la mente de Dios. God's will is what's in God's mind. Por eso es un misterio And that's why it's a que mystery no cualquiera lo puede saber. that not many people can know. Mucha gente nos pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Many people ask us, what is God's will for my life? ¿O será esto que vamos a hacer, será la voluntad de Dios? Or what we're going to do, could that be God's will? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? So what is God's will? Es lo que está en su mente. It's what's in His mind. ¿Qué es lo que Dios está pensando de ti, It's what God is thinking about you, de tus finanzas, your de finances, tu matrimonio, your marriage, de lo que estás planeando? and what you're planning. Y Dios revela lo que está en su mente, Dios lo revela. And what's in His mind, God reveals it. Y esa revelación es la voluntad de Dios para tu And vida. that revelation is God's will for your En life. otras palabras, ¿qué piensa Dios acerca de tu negocio? In other words, what does God think about your business? A nadie le interesa eso. Nobody cares about that, huh? ¿Qué piensa Dios acerca de tu matrimonio? So what does ¿Qué God think piensa about your Dios marriage? acerca de la casa What does God think about that house que Dios te va a dar? that God will give you? ¿Qué está pensando Dios? What is God thinking? En todo lo que está en la mente de Dios Everything that is in God's es la mind voluntad de Dios is God's will para el matrimonio, for your marriage, para tu vida. for your life, Y Dios revela. and God reveals. La voluntad de Dios es un misterio. God's will is a mystery. Esto es impactante porque mire, This is impacting because el matrimonio es un misterio. marriage is a mystery. Los casados digan amén. Those who are married say amen. El matrimonio es un misterio. Marriage is a mystery. Por eso que no todos aguantan, That's why not many people can handle it, porque es un misterio. because it's a mystery. No todos permanecen. Not many people can Usted remain está together. bendecido que ya pasó de los 5 años, va para 6. You're blessed if you've passed 5 years and are going to 6. La unidad es un misterio. Unity is a mystery. Por eso es que no hay unidad That's why there isn't unity. ni en el gobierno, ni Not even in the government en nuestra sociedad. No hay unidad. or in our society. There's just simply no Porque unity eso es un misterio. because it's a mystery. El amor es un misterio. Love is a mystery. ¿Sabe por qué? You know why? Hoy me amas Today you love me, y mañana me crucificas. but tomorrow you'll crucify me. Es un misterio. It's a mystery. ¿Cuánta gente te ha dicho a ti, I love you? How many people have told you te amo? ¿Cuántos te han dicho forever? How many have told you para siempre? Entonces, todo eso son misterios. So all of that is a La mystery. voluntad de Dios God's will es un misterio. is a mystery. Pero Dios no quiere que nos quedemos ignorantes. But God doesn't want us to remain Por ignorant. eso Dios revela. That's why God reveals. Revela ese misterio. He reveals that Y mystery. hoy usted ya sale de aquí sabiendo And today you'll leave this place knowing cuál es la voluntad de Dios para tu what vida. God's will is for your life. Ahora usted va a salir de este lugar. Now you'll leave this place. Usted no va a salir ya preguntándose más. You're not going to go asking Porque usted yourself, Dios te va a revelar ese misterio. because God will reveal that mystery to ¿Y you. sabes qué? And you know what? Once you know God's will, Cuando sepa la voluntad de Dios, cuando tú sepas la voluntad de Dios en tu vida, when you know God's will for your life, es lo mejor que te puede pasar. that'll be the best thing that could ever happen to you. Toca a tu vecino y dile es lo mejor que te va a pasar Touch your hoy. neighbor and say, that's the best thing that could ever happen to you. Dile, haberte sentado al lado mío es lo mejor que te ha pasado. Seeing you sitting by my side is the best thing.
el que tiene temor All who de has Dios, fear of God, todo el que tiene temor de Dios, he who has fear of God quiere estar bajo la voluntad de Dios. wants to be under God's will. El que tiene temor de Dios Who has fear of no God quiere andar como gallo por doesn't ahí. want to be walking around like a stray Dice, cat. tengo temor de Dios. They say, I have fear of Quiero estar God, bajo su voluntad. so I want to be under El His que will. tiene temor de Dios Who has fear of God quiere saber cuál es la voluntad de Dios. wants to know God's will. Mucha gente no conoce la Many voluntad de people Dios. don't know God's will. Y repito, es un misterio. And I repeat it, it's No a es algo mystery. que tú abres un libro o... It's not something you can open a book Por eso to. mucha gente va a lugares, ya tú sabes dónde ibas antes, a ver And that's why many people go to the places you used to la go, bola de cristal, to the crystal ball, para ver cuál era la voluntad. to see what the will was. Te pasaban un huevo duro por todo You el used to put cuerpo, on an egg around your head. $300. It was $300. Si lo querías con humo, 500. If you ¿Tú te wanted it acuerdas de differently, it was todo eso? 500. You remember all those stuff you Muchas used to veces do. fuiste, You went. te vi saliendo de ese lugar. I saw you leaving those places. ¿Y por qué no conocemos la voluntad de Dios? So why don't we know God's will? Porque es un misterio. Because it's a mystery. Efesios 1:9 Ephesians 1:9. dice la palabra del Señor. The word of God says, Efesios 1:9. Ephesians 1. El misterio de su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La Biblia dice, The Bible says, you have it? yes, having made known unto his mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath proposed in himself. Dándonos a conocer, mira ya, dándonos a conocer, It ¿qué says, dice? having us made Diga, known, el misterio it says the mystery de su voluntad. of his will. Pero él dice, el deseo de Dios But he says God's desire es darte a conocer is to let you know su voluntad en tu vida. his will in your life. Pero es un misterio. But it's a Quiere mystery, decir que no lo puedes saber así which saber. means you can't know No it just puedes to know ir a it. un lugar y ahí te lo van a decir. You can't go to a place Hay and que let them tell buscarlo de you. Dios. We have to seek it on behalf Él of God. quiere revelar ese He misterio. wants to reveal that ¿Sabes lo que mystery. quiere decir misterio? And you know what mystery means? Misterio es algo difícil de entender. Mystery is something difficult to Por understand. eso el matrimonio es un misterio. That's why marriage is a mystery. Y para el hombre natural dice la Biblia que las cosas de Dios son locuras. And for the natural man, it says that the things of God are crazy. Lo sobrenatural es un misterio. The supernatural is a mystery Porque se origina siempre en la voluntad de Dios. because it originates from God's will. Levante su mano. Raise your hand Diga conmigo, and Dios say with me, God va a revelar will reveal su voluntad his will para mi vida. for my life. Y no me voy a mantener And I'm not going to remain ignorante. ignorant. Una vez más, levante su mano. Keep your hand again. Diga, Dios Say, God revela reveals tu voluntad his will en mi vida, in my life en este año, this year. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. A hoy mismo, Tonight, usted necesita conocer la voluntad de Dios. you must know God's will. Hoy mismo, Right now, usted necesita conocer la voluntad You de must Dios know para su God's vida. will for En your este life. mismo momento, in this very moment, usted necesita conocer la voluntad de Dios you need to know God's will en su vida. in your life. Y sabes que este día, And you know what? This mírame day, acá, look at me se here, te va a revelar ese misterio. that mystery will be revealed. Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, Because when you know God's will, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. it's the best thing that could ever happen to you. Y vamos a ver ciertas características de la voluntad de Dios. And we will see certain characteristics for God's will. Porque es un misterio. Because it's a mystery. Número uno, la voluntad de Dios es eterna. Why is it a mystery? Number one, because Diga God's conmigo, will eterna. is eternal. ¿Sabes por qué es eterna? You know why it's eternal? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Because 1,000 will fall to your right and 10,000 will to your left. Si tú estás en la voluntad de Dios, But if you're in God's will, se cierra ese negocio y se cierra el otro lado. that business will close. Pero and that como one tú will estás en la open. voluntad de But since Dios, you're in God's will, es eterno. it's eternal. Se divorcia tu tía y la Your abuela, aunt and your pero tu grandma matrimonio divorces, permanece. but your Porque es marriage la voluntad de remains Dios. because it's God's Es will. la voluntad de Dios. It's God's will. Entonces, es algo eterno. So it's something that's eternal. Diga conmigo, eterno. Say with me, eternal. Número dos, es un Number two, misterio. it's a mystery. Número tres, es progresivo. Number three, it's progressive. La Biblia dice The Bible says que la voluntad de Dios es buena, that God's will is good, agradable it's pleasurable, y perfecta. and perfect. Buena, va It's good, progresando. and it's progressive. Es buena, It's good, es it's agradable, agreeable, es perfecta. and it's perfect. Hace 15, 20 años atrás, About 15, 20 years ago, yo era consejero de escuela, era I maestro, was a counselor at school, I was a teacher. estaba en la voluntad de Dios, I was in God's will, pero ya no. but not anymore. ¿Cuántos están How entendiendo? many of you understand? Porque es progresiva, Because it's progressive. es buena, It's good.
pero ella es perfecta también. but it's also perfect. Entonces, para esta temporada, So for this season, esto trae una confirmación a tu vida. this brings a confirmation to your life. ¿Qué es la voluntad de Dios? What is God's will? ¿Qué es la voluntad de Dios What is para tu God's vida? will for your life? Y esto va a traer una confirmación. And this will bring a confirmation. Usted no va a vivir más así a lo que salga, And you won't live the way just you go a lo que whatever venga. goes or to whatever Usted va a comes. decir, no, estoy bajo la voluntad You de say, Dios. no, I'm under Y sé God's que will. todo me va a ir bien, And I know that everything will go porque well lo for me. mejor que le puede pasar a una persona Because the best thing that could happen to a es person estar bajo la voluntad de is to be Dios. under God's will. Entonces, ¿y cómo lo sabes So how do you know que estás bajo la voluntad de Dios? that you're under God's will? Listen to me. Escúchame. Pastors, leaders, listen to Pastores, me. líderes, Escúchame escúchame. esto. Listen to me. Cuando, oh santo, Holy. you ready? I'm ready. Okay. Cuando estás en la voluntad de Dios, When you're in God's will, es como que un pedazo del cielo vino a la tierra. it's as if a piece of heaven came to earth. Todo va bien, Everything goes well. tranquilo, It's peaceful. duermes, You can sleep. descansas, You're resting. todo entra, Everything comes in. tranquilo, It's peaceful. todo está bien. Tú dices, Everything's esto es good. la voluntad de Dios, And you say, this is God's will. porque es como traer un pedazo del cielo a la tierra. Because it's as if you brought a piece of heaven to ¿Cuántos están earth. entendiendo? How many of you understand? ¿Cuántos están entendiendo? How many of you understand? Número 2, Number 2, ¿quiere que le cuente esto? do you want me to share Cuando this? estamos en la voluntad de Dios, When we're in God's will, hay protección. there's protection. Hay protección. There's protection. Quiere decir Which means que nada te va a pasar. that nothing can harm you Porque estás protegido. because you're Estás protected. bajo la voluntad de Dios. You're under God's will. ¿Cuántas veces yo he pasado situaciones en aviones? How many times have I gone through situations on an airplane? Una vez andábamos en un avión pequeño, Last time we were in a small airplane, de esos de 2 motores, those with 2 motors, y se dañó uno. and one of them ruined. Y el piloto todavía avisa. And the Y pilot says, dice, quiero anunciar que se dañó un motor del avión. I want to announce that one of our motors is Y ruined. ya se sentía el avioncito ese como que And the little brincaba. plane was like jumping around. Y yo siempre viajo con mi Biblia. And I always travel with my Bible. Y la viejita que estaba al lado mío me dice, padrecito, And the padrecito, elder lady was saying, oh, Father, rece Father, por mí. pray for me. Entonces, ¿por qué? Porque ella comenzó a tener temor. Why? Because she was fearful. Y yo iba a predicar a Colombia. And I was going to preach in Colombia. Y yo dije, si Dios me mandó allá, And I said, if es God la sent me voluntad de there, Dios, and it's God's Dios will, me lleva hasta allá. then God will take me all the way there. No sé si llego en la ala del avión, I don't know if I'll arrive on llego en the el wing motor of the del avión, airplane pero or yo on the llego. motor, but I'm Estoy getting en la there. voluntad de Dios. I'm in God's Hay will. protección para There tu is vida. protection for Hay your life. protección para tu There's vida. protection for Porque your life. estás en la voluntad de Because Dios. you're in Va a God's haber will. protección. There will be Caerán a tu protection. lado 1000 The y a tu thousands will diestra fall to your 10,000. right, and 10,000 Pero a to ti your no te left. pasará But nada. you will not be Porque estás harmed. en la Because you protección. are under Lo arrestan protection. al otro. They Lo arrest cogen someone a else, fulano. and they pick Pero somebody tú else up. caminarás But en you medio de shall ellos. walk Se between abrirán them. las aguas. The Se waters will be abrirán las open. aguas The para waters que will be tú open, pases. so Ni you a can ti go ni a tus through, hijos and you and le your pasará children nada. will not be harmed. Why? Why? ¿Por qué? Because you are on the will of God. Porque está bajo la voluntad de You are Dios. on the will of God. Está bajo la voluntad de Dios. Vas de viaje I went to y the trip, regresas. and you come back. Y dices, qué lindo. And you say, oh, that was great. Regresé bien. I came back well. ¿Cómo fue eso? How was that? Estás en la voluntad de Dios. You're in God's will. Y cuando estás en la voluntad de Dios, And when you're under God's will, una de las señales one of the signs es que hay protección. is that there's protection. ¿Quiere que te diga otra? Do you want me to tell you something else? La primera The first one, es como un pedazo del cielo en la tierra. it's like a piece of heaven on earth. Hasta el perrito está contento. Even the dog is happy. Señal número 2 Number 2, es protección. Apóstol, ella es nuestra hermana Josefina. Dice que ella en la mañana que venía, ella traía un dolor de pierna. De aquí hasta abajo le corría el dolor. Dice que cuando estaban orando por ella, ella sintió que Dios la sanó y ya no trae dolor, pero ella en la mañana venía con dolor. Tenía dolor de pierna. Sí. ¿Y ahora? Ahorita lo siento. She pastor. had leg pain and she said, I don't feel it A anymore, ver, Pastor. dale una caminadita por Can ahí. you walk for us a little? Dale fuerte ese aplauso a Dios. Give a loud hand to God. Gracias, Jesús. Ella es Karim y su primita se llama Milenis. Entonces ella tenía epilepsia y oramos por ella. La prima. ¿Y dónde está tu prima? Miami. Your cousin young- is in Miami. Yes. This young lady has a cousin in Miami. They just prayed for her who suffered of epilepsy. Sí, ella tiene 5 años y
ella desde presente de que nació ha estado sufriendo epilepsia. En esta semana le van a hacer unos exámenes para confirmar que está sana. ¿Y qué pasó ahora que oraron en el teléfono? Mi tía pues estuvieron orando por ella. Ellos van al Rey Jesús en Miami también y pues mi tía pues es bien creyente y pues ella sintió que la niña We está were sana. just praying for them. My aunt, who was on the phone, as we were praying, they believed that she is healed. She has an appointment this week that will witness that she has been healed. And they Amen. go to King Jesus en Miami. Praise the Lord. Y dijeron, allá en Phoenix hay unos locos también. They said there must be another crazy church in Phoenix that just resembles Miami one, That they believe in healings. porque también creen en la sanidad. ¿Sabes qué, hija? You know what, daughter? Se necesita fe You need faith para llamar a tu primita. in order to make a call to your little cousin, Y tú le creíste a and Dios. you believed God. Se necesita fe It takes faith por teléfono. through the phone. Y tú dijiste, Dios va a sanar. a And mí. you said, God is going to heal my cousin. Y sabes qué, hija? And you know what, daughter? Dios God recompensa tu fe. will reward your faith. Y Dios te va a usar And God will grandemente. use you greatly. Levanta tu mano derecha. Lift up your right hand. Hay una unción There is sobre an tu vida. anointing over your life. Y Dios dice, te predicarás mi palabra God says, you will preach my word con poder. with power. Te usaré grandemente I will use you en las naciones. throughout the nations. De tu boca And through your mouth, saldrá el fuego del the Espíritu fire of the Santo. Holy Spirit will Y come out. muchos enfermos And many sick serán sanados will be healed. en el nombre de In the name Jesús. of So God Hay pays. provisión. There's provision. Cuando uno está en la voluntad de Dios, When someone's under God's will, believe me, people, créeme, pueblo, hay provisión. there's provision. Tú dices, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? And you say, well, how do I know if I'm in God's will? Bueno, hay protección y hay provisión. Well, there's protection, there's provision. ¿Y sabes qué? Hay paz. And you know what? There's peace. Una de las señales más One of the grandes que Dios signs, da one of the biggest signs that God gives para saber si estás en la voluntad de Dios. to know if you're in God's will. Muchas veces yo he llamado a mi pastor Many times I've called my cuando pastor voy a hacer algo. when I'm about to do something, Y él me dice a mí, and he tells me, yo siento paz. I feel peace. Esa es la palabra. That's the word. Y cuando me dicen, no siento paz, And when he says, I don't feel peace, me retiro. then I go back. No hago lo que pensaba yo hacer. And I don't do what I thought I was going to do. Porque la paz de Dios Because God's peace es una señal, is a sign, a powerful sign una señal poderosa, that is God's will. que es la voluntad de Dios. Entonces trae provisión So it brings provision, y trae protección. it brings protection. Pero una de las cosas que a mí en particular yo creo que es poderoso But one of the things that I particularly y think muchas is de las cosas powerful, que yo me muevo es basado en si hay paz. and many of the things that I move in is based if Y there's a veces la peace. pastora dice no siento paz. And sometimes pastor says, I don't feel Yo peace. digo, ay Señor, And I say, oh Lord, se dañó todo. everything's ruined. Y si no hay paz no es de Dios. So if there's no peace, then it's not from God. So, no forcejeen, no peleen, no es So de don't Dios. fight it, don't force it. It's not from God. Filipenses 4, 7 dice, y la Philippians. paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Two. Tú conoces la voluntad de Dios You know God's will porque está en las Escrituras. because it's written in the scriptures. Esta es la palabra de Dios. This is God's word. Esta es la voz de Dios This is escrita. God's voice that is written. Está en la Escritura, It's in the scriptures. es la voluntad de Dios. It's God's word. Dios revela su voluntad a través de su palabra. God reveals his will through the word. Y por ejemplo, tú no puedes decir, So for example, you can't say, si es la voluntad de Dios que yo sea sano, if it's God's will for me to be healed, entonces no estás orando mal. then you're praying wrongly. Porque la voluntad de Dios, Because God's will, la Biblia dice the Bible says, que por sus llagas fuimos sanados. that by his stripes we are healed. Entonces no es que tú vas a decir, si es que Diosito quiere que So yo you're sea not going to say, próspero. it's as if God wanted me to be prosperous. Y Dios te dice, And God says, estoy en la palabra. It's written in the word. Hijo, quiero que seas prosperado Son, I want you to be en prosperous todas las cosas. in all things. It's already written. Ya está escrito. Está escrito. It is written. Y esa es la voluntad de Dios. And that is God's will. Entonces hay cosas que no podemos decirle a Dios si es tu voluntad. So there are things that we can't say, God, if it's your will, Porque ya está escrito. because it's already written. Está escrito. It's Y written. esa es la voluntad de Dios. And that's God's will. Número 3. Number 3. Dice, pero no está en la palabra. And you say, well, it's not in the word, Pero hay un rema.
But there's a rema. Hay una palabra profética There's a prophetic word que no está en la Biblia, that's not in the Bible, pero está en el rema. but it's in the rema. Es una palabra profética. And that's a prophetic word. Entonces muchas veces So many times, conozco personas, I know of people, aquí no, son los que están allá mirándome por Facebook, not here, the people that watch me through Facebook, que reciben una palabra, that receive a word, es la voluntad de Dios, and that's God's will, pero no se mueven en esa palabra. but they don't move in that word. O si no están en la voluntad de Dios, Or they're not in God's no will. importa cuántas palabras te den. It doesn't matter how many words I give you. Si no estás en la voluntad de Dios, If you're not in God's will, los remas te pueden llover. the remas can pour over you. Pero primero tienes que alinearte a la voluntad But de first, you Dios. must align yourself to God's will. ¿Cuántos están entendiendo? How many of you understand? Y sabes qué, una manera poderosa And you know a powerful way como Dios nos muestra su voluntad on how God shows us His will es la guianza y la dirección del Espíritu Santo. is the guidance and the direction by the Holy Spirit. Mírame acá, mírame las manos. at my Guianza y hands. dirección del Espíritu Santo. The guidance and direction of the Holy Spirit. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. The Bible says that the Holy Spirit guides us to all truth. Para conocer la voluntad de Dios, To know God's will. ya más o menos tienes ideas. Ya te estoy dando ideas. Now you have some idea. La Biblia, el Espíritu Santo. The Bible, the Holy Spirit. Pero algo muy importante But something else that is es important que nuestra mente tiene que estar constantemente siendo renovada. is so that our mind may be constantly renewed. One more time. Is that our mind be constantly renewed. To know the will of God Para conocer la in my life, voluntad de Dios en mi vida, my mind mi mente has to be constantly constantemente renewed. tiene que estar renovado. Muchos se quedaron en el año 2000 Many people stayed in the year 2000. y por eso no, la voluntad de Dios no se aplica a tu vida And that's why God's will cannot be applied in your porque life. la mente no ha sido renovada. Because your mind has not been renewed. Romanos 12:2, Romans 12:2. Roman 12, Romanos 12, verse 2. 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Says, do not be conformed of this para century. que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. La mente no renovada, The mind that is not renewed, la mente no renovada the mind that is not renewed, está ausente de la voluntad de Dios. is absent from God's will. Una vez más, The mind that is not renewed is absent from God's will. no puede haber la voluntad de Dios en una mente que no esté renovada. There can't be God's will if the mind is not renewed. Para que la voluntad de Dios pueda hacerse en nuestras vidas. In order for God's will to be made in our lives, Hijo, escúchame acá. Tu mente tiene que estar renovándose siempre. your mind must constantly be renewed. No te puedes quedar en la tradición, en el pasado. You can't remain in tradition or in the past. ¿Cuántos creen que la esposa que tienen es la voluntad de Dios? How many of you believe that the wife that you have is God's will? Oye, algunos varones There's some gentlemen, me hicieron hasta mueca. they even pop their eyes out. ¿Cuántas de las mujeres acá How many women here creen que el marido que tienes es la voluntad de Dios? think that their husband is God's will? Oye, hermana, pero Well, sister, como que alzó la mano y la bajó rápido. you raised it and then dropped it down really quick. ¿Cuántos de los que están acá How many of you here creen que Dios te trajo para que yo sea tu pastor? believe that God brought you here so I could be your pastor? Es la voluntad de Dios It's God's will, y es lo mejor que te pudo pasar. and it's the best thing that could have happened to you. Si es la voluntad de Dios, If it's God's es lo will, mejor que te pudo pasar. then it's the best thing that could have happened to Pero you. tu matrimonio But your marriage, es de Dios. that's of God Es la too. voluntad de Dios. It's God's will. No, pastor, pero ya le veo así como No, pastor. unas arruguitas. Well, I see a Hija, few wrinkles here and there. cómprale unas cremitas Well, daughter, ahí. Ahora buy him todo es moderno. some lotion. Y no vas a decir que no es la voluntad de And Dios. don't say that it's not God's Es la will. voluntad de Dios. It is God's will. Estás en la voluntad de Dios. You're in God's will. Por eso Dios te ha permitido That's why God has allowed you estar bendecido to be y blessed. te ha sostenido. And He sustained you. Aunque han venido vientos y mareas Even though winds and turmoil y has han venido come golpes, and hits, pero te ha sostenido but you've been porque sustained es la voluntad de Dios. because it's God's will. Ese matrimonio es la That voluntad de marriage Dios. is God's will. No veo amenes acá. I don't hear any amen. Oye, si yo estoy la pastora es la única que aplaude acá. Pastor's the only one that Dice, applauds. esa es la voluntad de Dios. That's God's will. Conocemos la voluntad de Dios. We know God's will, Es buena, and it's good. es agradable. It's acceptable, Diga, es perfecta. and it is perfect. Es perfecta. It's perfect. Es la voluntad de Dios. It's God's will. Diga, es la voluntad I de said Dios. it's God's will.
que donde quiera que tú vayas, that wherever you may go, ponga manos sobre los enfermos. you lay hands on the sick. No digas si Dios quiere. Don't say if God No wants digas si to. Dios quiere. Don't say if God Esa wants es la to. voluntad de Dios. That's hijo. God's will. Que pongan manos sobre los For you to enfermos lay hands on y the declare sanidad and declare en el healing. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Tú eres Jesus. un agente You are an de la agent voluntad de Dios. of God's will. Donde quiera que tú vayas. Wherever you may go. Anywhere you go. En donde tú vayas. Anywhere you go. En donde sea que tú You vayas. bring that will of God. Tú traes la voluntad de Dios. Lleva la voluntad de You Dios. take God's Pon will. manos sobre los You lay hands on enfermos. the Declara sick. palabra And de you declare bendición. word of blessing. Declara palabra de You declare sabiduría. word of wisdom. Tú llevas la voluntad de Dios You contigo. take God's will Donde with quiera you. que tú vayas. Wherever you may go. Lleva ese pedacito de cielo. You take that little piece of heaven. Amén. Amen. Amén. Y este tiempo, And in these times, esta es la temporada this is the season que Dios quiere revelar su voluntad para tu vida. that God wants to reveal His will for your life. Este año va a ser un año glorioso para ti. This will be a glorious year for you. Dije, este año va a ser un año glorioso I said para this ti. will be a glorious year for you. Lo que no se ha dado en los últimos 8 años, What hasn't been given in the past 8 years, este año se va a dar para tu this vida. year it will be given Porque to vas a you. estar en la voluntad de Dios. Because you will be under God's Dije, vas will. a estar en la voluntad I de said you'll Dios. be under God's will. Entonces toda oración contestada So every answered prayer está alineada a la voluntad de Dios. is aligned to God's will. Si oramos de acuerdo a su voluntad, If we pray according to His will, cuando usted no conoce la voluntad de Dios when you don't know God's will, en alguna área de tu vida, in one of the areas in your no life conoces la voluntad de Dios, where you may not know God's will, entonces el enemigo va a levantar una fortaleza en esa área. then the enemy will put a stronghold in that area. Voy a repetir, esto es bien I'll repeat importante. this is important. Cuando tú no conoces la voluntad de Dios en alguna área de tu vida, When you don't know God's will in an area in your life, el enemigo va a levantar una fortaleza the enemy will put a stronghold en esa área. in that area. Si tú crees que la prosperidad no es de Dios, If you don't think prosperity is on behalf of God, el enemigo te va a levantar una then una the enemy fortaleza will raise up a stronghold. que toda tu vida vas a pasar en miseria. And for the rest of your life, Porque you'll be in en misery. esa área de tu vida hay una ignorancia. Because in that area of your life, there's Y ignorance. tú no puedes estar en algo que tú no conoces. And you can't be in something that you don't know of. Hoy Dios te trajo para revelarte la voluntad de Él. Today, God brought you to reveal His will. Y oras de acuerdo a esa voluntad. And you pray according to that will. Y no solamente que Dios cumple o Dios te da esa oración, And not only does God fulfill that prayer, pero en esta temporada but in this time, Dios está acelerando las respuestas. God is accelerating the O answers. sea que tus bendiciones van a venir aceleradas. So your blessings will come accelerated. One more time. Your blessings will come accelerated. Alguien dígaselo. Your blessings will come accelerated. Diga, Do this. Viene acelerada. It's coming Todo lo que ha accelerated. estado aguantado. Everything that's been Ahora held. estás en la voluntad de Dios. Now you're in God's Oras will. en la voluntad de Dios. Now you're praying in God's Todo will. viene acelerado. So everything is coming accelerated. Dios no quiere que usted se mantenga ignorante. God doesn't want you to stay Usted va a ignorant. traer ese pedazo de cielo acá You a la will bring tierra. that piece of heaven to earth. Así como en el cielo. The way it's done in heaven. Hágase tu voluntad. Let your will Así be en el done cielo as it is in como heaven, acá en la tierra. here on earth. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es tiempo de lo sobrenatural con el pastor Freddy Delgado. Pero la presencia de Dios sigue trabajando contigo donde quiera que estés. Vive lo sobrenatural. Te esperamos en la siguiente emisión de Es tiempo de lo sobrenatural. Hay un propósito por el cual Dios te trajo a esta iglesia.